Bendiciones grandes y poderosas para todos ustedes que sé que esperan esta palabra para poderla impartir en familia, para poder aprovechar este tiempo que estamos pasando de cuarentena, entendiendo que es por nuestro propio bien y el bien de muchos, y teniendo la confianza y la certeza de que en medio de la circunstancia Dios tiene cuidado de nosotros, porque Él cuida de aquellos que confían en Él y confiamos en que Él seguirá cuidando, que las expectativas y proyectos que teníamos para el futuro, en este momento de pronto las estamos mirando que están en riesgo, pero no importa porque entonces posiblemente habrán cambios, pero esos cambios siempre van a ser para nuestro bien. Y vamos a continuar con la temática que estamos viendo. En el anterior estudio estuvimos mirando Proverbios 1, del 10 al 19, pero vamos a continuar en esos mismos versículos una vez más. Y estuvimos mirando que aquí presenta Dios una lista de personajes que hacen una serie de cosas mal hechas y que incluso se atreven a invitar a otros para que participen en la maldad. Y eso es algo de lo que continuamente estamos viendo y viviendo, pero que a veces por el afán de la vida ignoramos que nosotros estamos de alguna manera indirecta o indirecta participando, o de alguna manera indirecta estamos influenciando a otros, y sobre todo estamos descuidando a los más jóvenes, a los que nos corresponde cuidar, para que resulten involucrados en esas cosas. Vamos a mirar el versículo 10 que dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y en el versículo 15 dice: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. En toda la Biblia encontramos las múltiples advertencias de cómo protegernos del mal. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a familiarizarnos con el lenguaje de Dios y con la manera como Dios nos habla, como Dios nos guía, como Dios nos protege. Estas advertencias son protección para nuestra vida, porque cuando yo tengo la conciencia de que debo cuidar a mis hijos de lo que los acecha alrededor con las personas que andan o que están participando ahora con las redes sociales, eso va a ser un beneficio enorme para mi vida. Porque seguramente hoy vemos al niño de 10 años, de 8 años, de 5 años, de 12 años, pero es que dentro de 5 o 6 años, entonces, ¿qué edad tiene? ¿Y cuántas cosas ha alcanzado a conocer y a pervertir y a dañar? ¿Y cómo lo hacemos devolver? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de tener por lo menos una persona, una familia que está padeciendo con alguien que está consumiendo droga. Y eso es una tragedia terrible. ¿Se había podido evitar eso? Claro que sí. ¿Cómo? Habiendo hecho la tareita que estamos haciendo hoy. Entonces Dios, en su palabra, Él siempre nos tiene advertencias. Y es claro: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, no lo acepte, apártese, corra. Y luego en el 15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos, es decir, no se junte con ellos, no participe, no escuche, no tenga amistad con ese tipo de personas, porque eso le va a causar daño. Dice: aparta tu pie de sus veredas, es decir, apártese de esa persona. Difícil decirle a un niño: no ande con este niño, con esta persona, porque le hace daño, no lo entiende, pero si él está sabido de antemano que es que Dios ya lo había advertido, para él le va a ser mucho más fácil entenderlo. Es más, cuando nosotros le hablamos a los niños o le hablamos a las personas, siempre debemos decirle: Dios dice esto. Y podemos hoy decirle con libertad: mire, Dios dice que se aparte de esas personas que tienen problemas de vivencia, perdón, que tienen problemas de mala formación, tienen problemas de disciplina, tienen problemas emocionales. Dios dice, porque cuando usamos esa expresión, Dios dice, creyéndola, esa palabra es la que va a hacerse vida en el corazón de esas personas. Porque el consejo que realmente funciona es el consejo de Dios.
Lo que realmente queda sembrado es el principio divino. No mis palabras, no mi consejo, no mi parecer. Porque si yo le digo, es que yo no quiero que ande con esa persona, ¿a qué le interesa? Es que la que está hablando es la mamá o la tía o el abuelo, el que sea. Pero cuando decimos que es de Dios, porque así lo tenemos ya claro acá, eso hay un cambio en la mentalidad y en el corazón de la persona. Y esa es la advertencia que el Señor nos da. Y dice en el versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Está diciendo, mire, es que lo que ellos están haciendo es esto. Y estamos rodeados de personas que las ve uno y dice, no, imposible, esta persona no puede tener esas situaciones. Claro que sí. Hay mucha gente camuflada en su apariencia bonita y de pronto agradable, pero en sus corazones solamente hay perversión. Y en el 17 dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Es decir, si nosotros estamos advertidos, no tenemos razón de caer. Si nosotros ya hemos advertido los nuestros de los peligros que se están exponiendo, pues no tienen por qué caer, porque entonces ya lo haría por, por irresponsable, por sinvergüenza. ¿Por qué? Porque es que ya tenemos la advertencia. Aquí dice que si el ave ve la red, se la está tendiendo, ¿qué hace? Vuela, corre. Eso nos dice Dios. Aquí no es valiente el que se queda creyendo que es capaz de enfrentar el problema y que no va a resultar contaminado, que es capaz de quedarse con el alcohólico y no va a tomarse su trago, que va a quedarse con el drogadicto y no va a consumir droga. No, esa no es la valentía que Dios pide. La valentía es cuando somos capaces de correr a tiempo. Y eso hay que enseñárselo a los nuestros, que corran a tiempo, que no se queden ahí porque van a sufrir. Y dice en el 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de los poseedores. Hasta allá llegan. Es terrible oír la confesión de un chico de 14 años que dice que a los 12 años tuvo que matar al primero cuando se iba a robar un celular y que él entendió que la mejor forma de robárselo era matándolo, porque si lo mataba primero el celular era fácil quitárselo. En cambio, si no lo hacía, se arriesgaba a que la persona que iba a ser robada lo golpeara y hasta lo matara. Un niño de 14 años hablando cosas como esas. Y esos son muchos. Entonces, estamos aquí mirando que la palabra de Dios nos guía para que tengamos clara la advertencia de Él. Y vamos a ponerla en práctica y vamos a trabajar cada uno de nosotros apartándonos de esas malas conversaciones, de esas personas que no nos traen buena influencia, que nos proponen cosas, a veces ni siquiera nos la hablan, pero su actitud sí nos incita, nos estimula. Y vamos a trabajar para que los nuestros aprendan a ser precavidos, a ser prudentes. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a ponerla en práctica. Una vez más, la rutina, no por rutina, sino por amor a Dios, pero vamos a hacerlo, de preguntar qué entendimos, a qué estamos expuestos. Cuando empezamos a preguntar esto, van a aflorar conversaciones y confesiones de las personas que están ahí. Sí, verdad, yo tengo esta amistad, o verdad es esto o aquello, o al contrario, yo creo, yo pienso, a mí me parece que esto se puede hacer así. Entonces, esto no son tiempos de pelear, esto no son tiempos de acusar y de censurar, es tiempo de sanar, de tomar medidas, de empezar a orar por esa situación que está viviendo esa persona, que está pasando. Si de pronto descubrimos que alguien en la familia que no nos habíamos dado cuenta está haciendo algo indebido, vamos a orar y vamos a invitarle a decirle que Dios lo puede sanar y que Dios lo va a cambiar y vamos a empezar a orar y ayunar. Si ustedes necesitan, ustedes encuentran esas personas y me dicen, mire, necesito que oremos por mi hijo, si no me quiere decir quién, pues no importa, pero vamos a orar y en estos ayunos que estamos haciendo y en estos tiempos de intercesión, vamos a estar orando para que haya sanidad en los hogares. Vamos a aprovechar este tiempo para eso, para sanar nuestro corazón, para sanar a aquellos, para cuidar de aquellos desde lo espiritual, porque esa es la primera cosa que debemos hacer. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Siempre
poniendo la mirada en el Todopoderoso, sabiendo que con Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les bendiga. Habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Bucaramanga. Dios les bendiga.